continuar en este espacio con el trabajo práctico número 3. ¿Sí? No les voy a resolver todas las actividades, claro, porque vienen de la actividad 8 a la 11, además tenemos que empezar el trabajo práctico número 4, ¿sí? Actividad 8 es una actividad de integración conceptual, muy, pero muy conceptual. Dice, a partir del gráfico de la segunda derivada de una función f continua en todos los reales, tenemos que completar esta tabla. Bueno, lo que yo les decía que en la actividad 7, ¿se acuerdan que hemos resuelto una actividad 7? Graficamos la función y también graficamos su función derivada e hicimos un estudio. Entonces, les dije, a partir de esto, de lo que acabamos de ver, ustedes van a poder hacer la actividad 8. Espero que hayan intentado hacerla. ¿Qué es lo que tenemos? La gráfica, pero de f segunda. Acá tenemos la gráfica de la función segunda derivada. Es una función, por lo tanto, podemos hacer un estudio también sobre esa función. ¿Sí? Entonces, dice, a partir de esta gráfica, que ustedes tienen que completar este cuadro. ¿Qué le estamos pidiendo? El signo o valor de f segunda en el intervalo desde menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, en x igual a menos 1, en el intervalo menos 1, 1, en x igual a 1 y de 1 a infinito. Por eso decimos signo o valor de la segunda derivada para esto que tenemos acá en esta columna. Después tenemos que, a partir de eso, si nosotros conocemos el signo de la segunda derivada, ¿qué nos permite eso? Determinar la concavidad de la función o no. ¿Qué sucede si el signo de la segunda derivada es positivo en un intervalo? ¿Cómo es la concavidad de la función en ese intervalo? Por el criterio ¿Creciente? de... No, estamos hablando, eso es un error común, Nicolás. Estamos hablando de la concavidad. O sea, estamos hablando del signo de la segunda derivada. ¿Qué decía el criterio? Mm, ¿Qué decía el criterio? ¿Quién tiene las notas ahí? A ver, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? Si el signo de la segunda derivada es positivo en un intervalo, ¿cómo es la concavidad de la función en ese intervalo? Entonces ese es el concepto previo, lo que yo tengo que tener en cuenta. A partir de la gráfica de la función, los intervalos de concavidad, el criterio acá, criterio de concavidad sería en realidad, porque me está preguntando sobre la concavidad, entonces yo acá les voy a recordar que tenemos que hablar del criterio. A ver, busquen esos apuntes, por favor, el criterio de concavidad. De concavidad. ¿Qué decía el criterio de concavidad? ¿Qué dice? En realidad no es qué decía, ¿qué dice el criterio de concavidad? Que está relacionado obviamente con los intervalos. Si estoy hablando en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba, en qué intervalo es cóncava hacia abajo, y tengo que analizar el signo de la segunda derivada. Si el signo de la segunda derivada es positivo, ¿qué digo? ¿Cómo es la concavidad de la función? ¿Hacia arriba? Hacia arriba es. Hacia arriba, ¿ve? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, si ustedes no saben la teoría, ¿cómo voy a hacer esta actividad? Y si no sé hacer esta actividad y en el cuestionario me preguntan o en el parcial, chicos, estudien la teoría, por favor. Hagan resumen. Así como yo les planteo el concepto previo y trato de hacerle un resumen muy, muy resumido, digamos, como lo dice el resumen, vamos integrando los contenidos, integrar lo conceptual con lo práctico. Si ustedes no saben lo conceptual, no voy a poder hacer la práctica. Y si no puedo hacer la práctica, no voy a poder hacer una integración de concepto. Y en matemática 2 el final es así, como en matemática 1.
Y la dificultad está ahí, chicos. Está ahí en que no se puede hacer esa abstracción, esa generalización. Porque siempre, es más, y siempre de memoria. Porque cuando corregí finales de matemáticas 1, estaban preguntando, no sé, de una función f y de una función h. Siempre van a f, o en un intervalo AB, si le preguntamos a nuestro intervalo ya no se puede responder. ¿Por qué? Porque falta esa generalización. Si se cumple acá, porque se va a cumplir allá. Si le escribo a la función, si se llama f, si se llama g, si se llama h, como se llame la función. El análisis, lo conceptual, lo que me piden, va a ser lo mismo, se llame f, g, h, como se llame la función, o como se llame el intervalo, o en el intervalo que estemos trabajando. Entonces está faltando eso, ¿sí? Por favor, repasen la teoría. Si el signo de f segunda es positivo, entonces digo que la concavidad es esa arriba. Y si es negativo, la concavidad de la gráfica de la función en ese intervalo va a ser hacia abajo. Entonces yo no voy a completar la actividad, simplemente voy a hacer una parte y a ustedes les va a quedar esa tarea. Miremos en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 acá. Nos posicionemos en este intervalo. ¿Cómo es? Miro, esta es la gráfica de la función f segunda. ¿Qué sucede con la gráfica, con la porción de gráfica? En ese intervalo tengo esta porción. Perdón, espero que la pueda marcar como es. Esta. Queda por debajo del eje X la gráfica. Eso significa que estos valores de Y que me representan, ¿quién? Los valores de la segunda derivada, son negativos. Porque si la gráfica quedó por debajo del eje X, eso significa que el signo de f segunda es negativo. O sea, los valores de f segunda evaluada, yo voy a tomar este X, para ese X encuentro este valor. ¿Quién es? La derivada segunda evaluada en este valor. Para este X, tomo este valor. Este valor me está representando el valor de la segunda derivada evaluada en ese X. Tomo este X que es menos 2, bueno, esta gráfica sigue. Para ese menos 2, evalúo la segunda derivada en menos 2 y me va a dar un valor negativo. Eso significa que el signo de la segunda derivada para todos los X desde menos infinito hasta menos 1 es menor que 0. Es negativo. Entonces, ¿cómo va a ser la concavidad de la función? Hacia arriba. Perdón, hacia abajo porque es negativo. Perdón, hacia abajo. ¿Y qué sucede en menos 1? Aquí. ¿Qué sucede ahí en menos 1? Les voy a poner con otro color. Aquí en menos 1, la gráfica de f segunda está cortando al eje X. Eso significa que cuando x es menos 1, el valor de la función es 0. Pero ¿cuál es mi función acá? F segunda. O sea que f segunda en menos 1 es 0. ¿Qué sucede para los x que están entre menos 1 y 1? Para estos x. ¿Qué sucede? La gráfica de la función queda por sobre del eje X, la gráfica de la función f segunda. Eso significa que para todos estos X, cuando evaluemos la derivada segunda en cada uno de estos X, siempre me va a dar positiva. Entonces f segunda es mayor que 0. Eso significa que la concavidad de la función es hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya tenemos los datos para completar el cuadro. Acá dijimos que es negativa, entonces cóncava hacia abajo. Aquí es 0, porque es donde la gráfica de f segunda corta al eje X. Es 0. Y en el intervalo menos 1, 1, dijimos que el signo de la segunda derivada es positivo. Entonces, ¿cómo es la concavidad de la gráfica? Hacia arriba. Listo. Ustedes van a hacer que pasen x igual a 1 y para los x mayores que 1. También me dice un punto de inflexión. ¿Cuándo hay un punto de inflexión? Cuando la gráfica de la función presenta un punto de inflexión. ¿Cuándo sucede? ¿Qué es lo que debe suceder
en este valor, en menos 1, que es la abscisa del posible punto de inflexión, porque ahí la derivada segunda es menos 1. La derivada segunda en menos 1 es 0. ¿Qué debe suceder ahí, en menos 1? ¿Qué se tiene que producir para que yo diga es la abscisa de un punto de inflexión? ¿Qué tiene que suceder? ¿Un cambio en la concavidad? Exacto. Debe haber un cambio de concavidad, un cambio del signo de la segunda derivada. Y lo estoy viendo al cambio, miren, de negativa, el signo de la segunda derivada es negativa para todos x, pasa a ser positiva. Entonces ahí sí se produce el cambio. Por lo tanto, voy a decir que el x igual a menos 1 es la abscisa de un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, porque se produce ese cambio. En x igual a menos 1 cambia el signo de la segunda derivada. Pasa de negativa a positiva. Entonces, x igual a menos 1 es la abscisa de un punto de inflexión. ¿Y cuál va a ser el punto de inflexión? De coordenadas menos 1, f de menos 1. No conozco la expresión de f. Lo único que, ni la expresión de f segunda, lo único que tenemos es la gráfica de f segunda. Y a partir de eso nosotros inferimos que el punto de coordenada menos 1, f de menos 1, es un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces lo estoy haciendo en forma general y ese es el problema que vemos en los finales, más que f tratan de encontrar la expresión de f, poner f de menos y dan ejemplos particulares y no se particulariza. Si no le dice de un ejemplo en forma particular, todo tiene que ser en forma general. Entonces a veces escriben todo en forma particular y chicos lamentablemente tienen 0 puntos porque no responde a la consigna. Lamentablemente. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ponernos las pilas con la teoría y hacer las actividades que tienen al final del fascículo que hay de la cátedra, el librito que tiene la cátedra que lo hizo la profesora Mónica Arias con profesora Bettina Abad. Entonces hay unas preguntas orientadoras, chicos, traten de resolverlas, porque son al estilo de los exámenes. ¿Sí? Bien, tarea para ustedes completar. ¿Sí? Completar acá el cuadrito, yo simplemente le hice la primera parte. Y otras preguntas que podríamos hacerles, por ejemplo, ¿en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba? Y ustedes van a decir, bueno, a ver, es cóncava hacia arriba, ¿dónde? Sabemos que en el intervalo donde la segunda derivada es positivo. Y bueno, tendrían que completar acá el cuadrito a ver si hay otro. Acá sé que es positiva en el intervalo desde menos 1 a 1. Es cóncava hacia arriba, porque el signo de la segunda derivada es positiva. Y no sé si habrá otro, ustedes completan el cuadro. ¿En qué intervalo la función es cóncava hacia abajo? ¿Cuáles son las abscisas de puntos de inflexión? Acá vimos una. La abscisa del punto de inflexión es el x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada segunda, el menos 1 es 0, y además se produce un cambio en el signo de la segunda derivada. Completan la actividad. So, simplemente vamos a ir viendo en forma general. Listo. Actividad 8, superada. Actividad 9. Vamos a ver el criterio de la segunda derivada para la determinación de extremos relativos. Hasta el momento nosotros habíamos visto el criterio de la primera derivada para determinar si una función tenía o no extremos relativos. Podrían ser máximos o mínimos relativos y aplicábamos el criterio de la primera derivada. ¿En qué consistía ¿En qué consiste en realidad el criterio del signo de la primera derivada? ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos el signo de la primera derivada en un entorno del número crítico, en un entorno. ¿Por qué? En un entorno. ¿Nosotros qué queremos? ¿Cuándo la función va a tener un extremo relativo? Así lo vamos a repasar muy rápidamente. Si se produce un cambio de signo ¿de quién? De la primera derivada en el número crítico. Eso significa que nosotros analizamos el signo de la primera derivada en un entorno del número crítico. Eso es lo que sabíamos hasta el momento. Pero hay otro criterio que es el criterio de la segunda derivada, el que vamos a aplicar acá. Dice la actividad, determine
los puntos máximos y mínimos relativos utilizando, si es posible, el criterio de la segunda derivada. Ahora vemos por qué está esa palabra si es posible. Porque, ¿qué dice el criterio? Lo vamos a enunciar. Yo se los recuerdo porque esto ya la profe se los dio la clase pasada en teoría. El criterio de la segunda derivada para la determinación de extremos. ¿Por qué eso lo remarco acá? Porque a veces en un examen final se le pide que enuncien el criterio de la segunda derivada, pero está el de la concavidad y está el criterio para la determinación de extremos. Entonces hay que leer bien a ver qué se pide. ¿Qué dice este criterio? Bueno, sea x igual a c un número crítico de una función que es derivable. Entonces, si f de c es un valor mínimo, si f de c es un valor mínimo, perdón, de f, si f segunda evaluado en c es mayor que 0. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo? Evaluando la segunda derivada en el número crítico. Esa es la gran diferencia con el criterio de la primera derivada. En el criterio de la primera derivada para la determinación de extremos, nosotros analizamos el signo de la primera derivada, pero en un entorno del número crítico. En cambio acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Evaluando la segunda derivada en el crítico. Evaluamos la función. Si f segunda en ese crítico es mayor que 0, entonces vamos a decir que el valor f de c, o sea, la función evaluada en c me va a dar un valor y ese valor va a ser un mínimo relativo. Ahora, si f de c va a ser un valor máximo relativo de f, si f segunda evaluada en c es menor que 0. Entonces, lo leo de otra manera. Si f segunda en c es negativo, entonces el valor f de c es un valor máximo relativo. ¿Sí? Entonces tiene sentido relacionarlo con la concavidad, porque si f segunda es mayor que 0 en un valor c, eso significa que la concavidad de la función es hacia arriba. Entonces esto va a ser un valor mínimo, este va a ser el f de c. Ahora, si f segunda en c es negativo, quiere decir que la concavidad de la función es hacia abajo. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, acá se va a producir un valor máximo relativo. Lo puedo relacionar de esa manera. ¿Y qué sucede si f segunda en c es igual a 0? Si f segunda en c es igual a 0, no se puede afirmar que f de c sea un extremo de la función. Voy a tener que usar otro criterio y el criterio que nosotros conocemos es el criterio de la primera derivada. Por eso que en la consigna dice si es posible. Porque si sucediera que encontramos el número crítico y evaluamos la derivada segunda en ese crítico y me da 0, entonces no me sirve el criterio. No me sirve el criterio en ese caso. Voy a tener que ir a otro criterio para decidir si en x igual a c se produce un valor extremo o no. ¿Sí? Por eso a veces en los parciales eligen hacer el criterio, pero cuando se produce este caso, ahí es el problema, no saben cómo seguir. ¿Es más fácil que el criterio de la primera derivada? Me van a decir que sí. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se produce esto. Y en este ejemplo lo vamos a ver. Yo tomé un ejemplo para que ustedes tengan estas tres funciones, ¿sí? Para resolver. Ejemplo, supongamos que la función que debemos analizar es menos un cuarto de x al cubo más un tercio x al cubo. Queremos determinar si esta función tiene máximos y mínimos relativos. Primero que nada, si me dicen que tengo que evaluar la segunda derivada porque tengo que aplicar este criterio en el número crítico, tenemos que determinar los números críticos.
Y para determinar el número crítico, ¿qué debo hacer antes de comenzar a hacer el procedimiento algebraico? ¿Qué corresponde? Tenemos que sacar el dominio de la función. Muy bien, eso es lo primero. Determinar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? De esa función. Todos los reales. Todos los reales por ser una función polinómica que generalmente aparecen en el parcial, generalmente, no digo que siempre, se analizan funciones polinómicas. A veces en los recuperatorios ya hay otro tipo de función. Generalmente, eso no quiere decir que ahora, si tienen una actividad en el parcial, sea polinómica. Yo les digo generalmente. El dominio son todos los reales. Listo. Ahora me dice que la función tiene que ser derivable en SC. Cuando determinamos el número crítico, nosotros sabemos que los números críticos son los valores donde la derivada primera igual a 0 y donde no existe f' de x. Y acá no va a tener sentido, ¿por qué? Porque si encuentro un crítico en donde la función no es derivable, entonces si no es derivable una b, no va a ser derivable dos veces y no se va a cumplir esta condición, porque me dice que en ese crítico la función tiene que ser derivable. Derivable para que exista la derivada. Si no existe la derivada primera, no va a existir la derivada segunda en ese valor. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces vamos a considerar siempre donde el número crítico donde la derivada sea igual a 0, es porque significa que vamos a encontrar un valor donde la función sí es derivable. ¿Sí? Pero lo mismo, de todas maneras, si nosotros encontramos la derivada de esta función, es esta función. Yo ya la derivé. ¿Sí? Acá nosotros ya sabemos derivar. Derivamos, la derivada es una función polinómica, por lo tanto el dominio de esa derivada son todos los reales, entonces no existe ningún valor de x donde la función no sea derivada. ¿Sí? Pero ante el criterio, aunque encuentre uno, no me va a servir el criterio. Porque si no es derivable, no existe la derivada primera en ese valor, no va a existir la derivada segunda y no estaría cumpliendo con la condición de que sea derivable en ese valor que estamos determinando. Bueno, hagamos la f' de x igual a 0. Vamos a encontrar el número crítico, los valores donde la derivada es 0. Bueno, menos x cubo más x cuadrado es igual a 0 y tengo que resolver esta ecuación cúbica. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Nosotros sí, nosotros sabemos resolver una ecuación lineal, una ecuación cuadrática y hasta ahí llegamos, pero sí puedo resolver esta ecuación cúbica. ¿Por qué? Sacar factor común. Sí, ¿cuál va a ser el factor común? X. Muy bien. X al cuadrado, ¿verdad? Cuadrado. Porque está contenido acá el cuadrado. X al cubo lo puedo escribir como X cuadrado por X. Entonces, X cuadrado es el factor común. Muy bien. Saco X cuadrado y me queda menos X más 1, X cuadrado por menos X más 1 igual a 0. Entonces yo ya resolví acá. Para que este producto sea igual a 0, se los voy a escribir de todas maneras. Para que este producto sea igual a 0 es porque X cuadrado, el primer factor, es igual a 0 o, esto nosotros ya lo sabemos, menos X más 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si X cuadrado es igual a 0, quiere decir que X igual a 0. Despejo el X. O menos X más 1, de acá despejo X y me queda que X igual a 1. Listo, tengo dos valores. Ahora, ¿qué es lo que debo verificar? Que estos valores pertenezcan al dominio de la función. Esto nosotros ya lo hicimos en las actividades anteriores. Entonces, x igual a 0 y x igual a 1 pertenecen al dominio de la función, por lo tanto son los números críticos. O sea, tengo dos números críticos. C1, 0 y C2 igual a 1. Listo. ¿Qué hago ahora? Ya están los números críticos. ¿Qué dice el criterio? Ya determiné ese número crítico. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora?
Buscar los intervalos de monotonía. Eso haría con el criterio de la primera derivada. Tengo que aplicar el criterio de la segunda. Evaluar la derivada segunda en C. Mire, acá estoy haciendo F segunda en C, F segunda en C, F segunda en C, y analizar. Si F segunda en ese crítico es mayor que 0, entonces vamos a decir que F evaluada en ese crítico es un valor mínimo. Si fuera mayor que 0, si fuera menor que 0, vamos a decir que ese F de C va a ser un valor máximo. Tenemos que aplicar el criterio. Ya encontré el número crítico, por eso que le marcaba la diferencia entre el criterio de la primera derivada y de la segunda. En el criterio de la primera derivada, lo que estabas diciendo, Nicola, encontrar los intervalos de monotonía y analizar el signo de la primera derivada en un entorno del crítico. Pero acá estamos aplicando el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Y bueno, que tengo que evaluar la segunda derivada en el crítico. Ya tengo los números críticos. Entonces, ahora vamos a determinar primero quién es F segunda, la expresión de F segunda. Y luego evaluar F segunda en 0 y en 1. Entonces, esta es nuestra función derivada. ¿Cuál es la derivada segunda? ¿O cuál es la segunda derivada? Ahora vamos a derivar la primera derivada con respecto de x para obtener f segunda. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión de la segunda derivada? Deriven la Sería primera menos derivada. 3 por x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado, bien. Más, ¿más cuánto? Tengo que derivar Más esto. x. Exacto, hagamos las derivadas sucesivas que vimos en la clase pasada. Derivamos f' con respecto de x. Muy bien, para encontrar la segunda derivada. Voy a borrar esto. Bien, bueno, entonces ahí está. F segunda es menos 3x más 2x, menos 3x cuadrado, perdón, más 2x. ¿Cuáles eran nuestros números críticos? A ver, los recordemos. ¿Cuáles son nuestros números críticos? El 0 y el 1. Bueno, entonces ahora vamos a evaluar la segunda derivada en 0 y en 1. Entonces, evaluar la segunda derivada en los números críticos. Bueno, hagamos f segunda en 0. F segunda en 0 va a ser menos 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0 y me dio 0. Entonces, f segunda en el número crítico es 0. ¿Qué concluyo? Que hay que usar otro método como la derivada primera. Exacto, porque el criterio de la segunda derivada para determinar el extremo no me dice nada cuando f segunda en el número crítico es 0. Dice que tenemos que recurrir a otro criterio. O sea, en este caso no puedo aplicarlo. Por eso decía la consigna si es posible. Entonces vamos a ir al criterio de la primera derivada. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Bueno, sabemos que los números críticos dividen al dominio en intervalos de monotonía, entonces vamos a decir, bueno, grafiquemos. ¿Dónde quiero analizar? En 0, porque ese es el problema, porque f segunda en 0 me dio 0. No puedo aplicar el criterio de la segunda derivada. Analicemos el signo de la primera derivada en un entorno del 0. A ver, ¿cuál era la derivada? La primera derivada. Si ustedes me la dicen, por favor. ¿Cuál era la primera derivada de la función? Menos x al cubo más x al cuadrado. Más x al cuadrado. Perfecto. Bueno, entonces tomemos un valor prueba. Para los menores que 0, el más fácil. X igual a menos 1. ¿Sí? Evaluemos ahora la derivada primera. La primera derivada en menos 1 me va a quedar menos 1 al cubo. Esto ya nosotros lo sabemos hacer.
más menos 1 al cuadrado. O sea que esto es igual a menos 1 al cubo es menos 1. Con este menos se hace más menos 1 al cuadrado es 1, es 2. O sea, ¿cómo es el signo? Positivo. O sea que para los menores que 0, ¿sí? El signo de la derivada es de la primera derivada es mayor que 0. Eso significa que la función está creciendo. Ahora veamos para los x mayores que 0. Tomemos un valor prueba, el 1. Entonces, f' en 1 es igual a ¿quién? A menos 1. No puedo tomar 1. ¿Por qué no puedo tomar 1? Yo tomé 1, pero no puedo tomar 1 porque 1 también es un número crítico. Y la derivada ahí es 0. Entonces tomemos un medio. Ya estaba haciendo y dije, no, no puede ser 1, un medio. El 1 está aquí, que es el otro número crítico. Entonces un medio hacen f' en un medio y bueno, van a ser menos un medio al cubo. Es lo que tenían en el cuadrito. Yo acá te lo estoy haciendo así en el cuadrito. Más un medio al cuadrado. Y ustedes me dicen cuánto es esto. Me interesa el signo, pero ¿cómo vamos a decidir el signo si no sabemos el valor? Me va a quedar menos 1/8, ¿verdad? Porque es menos un medio al cubo, ojo. Es menos, paréntesis, un medio al cubo. Menos 1/8 más 1/4. ¿Sí? ¿Cuánto es menos 1/8 más 1/4? ¿Positivo o negativo? A ver, hagan la cuenta, menos 1/8 más 1/4. Positivo. Es mayor que 0. O sea, cambia el signo de la derivada en 0, de la primera derivada, cambia, sigue siendo positivo, ¿no? No hay un Sí. cambio, la función sigue creciendo. Entonces, ¿qué decimos? Que en x igual a 0, la función no alcanza un valor extremo porque no hay un cambio en el signo de la primera derivada. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que x igual a 0 no es la abscisa de un punto extremo, podríamos decirlo de esa manera también. Voy a borrar porque se los hice bien prolijito. Simplemente quería que vamos razonando el ejercicio. Borro, borro. Y me queda entonces que no se puede afirmar que x igual a 0 es la abscisa de un punto extremo. Eso es lo que me dice el criterio. No sé. Ahora, por lo tanto, vamos a tener que aplicar el criterio de la primera derivada. Si aplicamos el criterio de la primera derivada, para los x menores que 0, tomo un valor prueba menos 1, hice el cálculo y llegamos que f' evaluada en menos 1 es mayor que 0. Para los que están entre 0 y 1, tomo el valor prueba x igual a 1 medio, hago los cálculos y llego que es 1/8. Y 1/8 es mayor que 0, o sea que el signo de la derivada en 1 medio es mayor que 0. Sigue teniendo el mismo comportamiento la función, no hay un cambio de signo en la primera derivada. Entonces, ¿qué concluimos? Que en x igual a 0, el signo de la primera derivada no cambia. Por lo tanto, no hay extremo relativo donde en x igual a 0. Listo, ya está. No hay extremo ahí. Ahora, ¿qué nos queda evaluar? La segunda derivada en el otro número crítico. Vamos a hacer f segunda en 1. Evaluamos. Entonces, f segunda en 1 va a ser menos 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1. Y esto es igual a menos 1. O sea que f segunda en 1 es menor que 0. ¿Y qué dice el criterio entonces? La función ahí en 1 alcanza un valor máximo o un valor mínimo, según el criterio de la segunda derivada. Un valor máximo. Exacto, entonces tengo un máximo relativo. Aquí, por el criterio de la segunda derivada, f en 1 es un valor
máximo relativo. F evaluada en un número crítico, ese valor es un máximo relativo. ¿Y cuál es el punto máximo relativo? Y bueno, de coordenadas 1, f de 1. Y como conocemos la expresión de f, podemos determinar el f de 1, ¿sí? Que es 1 sobre 12. Evalúan la función, nuestra función, en 1. Por lo tanto, el punto máximo relativo es de coordenada 1, 1 sobre 12. 1, ¿quién es? Es el número crítico. Y 1 sobre 2 es la función evaluada en el número crítico. ¿Sí? Si hacemos la gráfica, esta es la gráfica, acá está el máximo relativo. ¿Y qué es lo que ven acá? ¿Qué sucede en 0, que era un número crítico, pero no alcanza un extremo? ¿Qué punto hay ahí en 0? De acuerdo a lo que ya vimos. ¿Qué podemos concluir? El punto de coordenada 0, 0, ¿qué es de la gráfica aquí? A ver si yo trazando la recta tangente se dan cuenta qué sucede con la recta tangente a la curva en ese punto. Esa es la recta tangente. La atraviesa la gráfica. Entonces, ¿qué concluyo? Que el punto de coordenada 0, 0 es un punto de... ¿De qué? Si la recta tangente la atraviesa la curva en ese punto. Es un punto de... Ajá. Un punto de inflexión, ¿no es? ¿No ven que está cambiando la concavidad? Pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Es un punto de inflexión. Hemos visto la clase pasada, si trazamos la recta tangente a la curva en un punto y esa recta atraviesa a la gráfica, es porque es un punto de inflexión. Geométricamente de esa manera determinan si la gráfica, si una función tiene o no un punto de inflexión. ¿Sí? Vamos ahí afianzando los conceptos que ya tenemos. Como ven, todas las actividades están conectadas con los conceptos. Bien, listo. Ya tienen herramientas para que ustedes concluyan la actividad 9. En conclusión, ¿qué hacemos para aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar el extremo? Primero, determinamos los números críticos. Después, determinamos la expresión de la segunda derivada. Y en el otro paso, evaluamos la segunda derivada en los números críticos. Si el signo de la segunda derivada en el número crítico es negativo, nosotros decimos que en ese valor o que f evaluada en el crítico es un valor máximo relativo. Si el signo de la segunda derivada en el crítico fuera positivo, entonces decimos que la función evaluada en ese crítico es el valor mínimo relativo. Y si f segunda en 0 es igual a 0, el criterio no me asegura nada. No puedo afirmar que f de c sea un valor extremo. Vamos a tener que aplicar otro criterio y ese otro criterio es el que nosotros conocemos, el criterio de la primera derivada. Esto se lo mostré, ¿por qué? Porque a veces en el parcial eligen hacer este criterio y hay un número crítico donde sucede esto. Y ahí se cometen todos los errores que se pueden imaginar. Entonces tengan cuidado con eso. Bien, pasemos a la actividad. Preguntas para integrar conceptos. Ustedes así yo se las dejo para que piensen. Si f es continuo en los reales y x igual a c es un número crítico, y f, segundo evaluado en c, es igual a 2, entonces les preguntamos, f tiene un valor máximo relativo en x igual a c, y esto es en forma general, y así le preguntamos en el examen final. Entonces, ¿sabe qué me pueden decir de lo que acabamos de ver? Si f es continuo. ¿No sería un valor mínimo en f segunda, perdón, en f igual a 2? A ver,
Nosotros dijimos recién, estamos evaluando la segunda derivada en ese crítico. Sé que no sé cuál es. Y me da 2 y 2 es positivo. O sea que f segunda en c es positivo. Por lo tanto, muy bien, yo voy a decir que f alcanza un valor mínimo relativo. O sea que f de c va a ser un valor mínimo relativo. Entonces, ¿tiene un valor máximo relativo? No, no tiene un valor máximo relativo, tiene un mínimo relativo. ¿Por qué? Por el criterio de la segunda derivada. ¿Y qué dice el criterio de la segunda derivada? Que si la segunda derivada evaluada en el crítico es positivo, entonces f de c es un valor mínimo relativo. Bueno, así tienen que relacionar y responder en los exámenes. ¿Sí? Entonces eso se pregunta en forma general. Ahora, si f segunda en c es igual a 0, entonces el punto de coordenada c, f de c, es un punto de inflexión, ¿qué van a responder? Es un punto de inflexión, lo acabamos de ver recién. Y dicen, no, y muestran el contraejemplo. ¿Y cuál va a ser el contraejemplo? Y este, miren, f segunda en c es igual a... Este punto no es un punto... Perdón. Estábamos acá. Si f segunda, entonces el punto f de c es de inflexión, ¿qué estamos viendo acá? En este caso sí, se cumple. Ahora, lo que les quería preguntar si ese punto es un extremo relativo, a eso iba lo que les estaba diciendo. Si en f segunda de c es igual a 0, entonces el punto de coordenada c, f de c, es un extremo relativo. Y yo iban a decir no, y este va a ser el contraejemplo. Eso es lo que tenía en mi cabeza, disculpe. Entonces, puede suceder que en f segunda sea igual a c, pero eso no me asegura que sea, este punto no es un crítico. Hay un teorema que tienen que recordar, ¿sí? El hecho de que f segunda en c sea igual a 0 no significa que el punto de coordenadas, que es lo que le estaba mostrando acá, sea un punto de inflexión. Eso no quiere decir. Ahora, si yo le digo, este punto es de inflexión, entonces sí podemos asegurar que f segunda en c es igual a 0, o bien no existe f segunda en c. Pero si f segunda en c es igual a 0, no me quiere decir que el punto de coordenada cf de c sea un punto de inflexión. ¿Sí? Bien, listo. Actividad 10 y 11 pasamos muy rápido acá porque era 1 hora y ya nos faltan 8 minutos para concluir la hora. Actividad 10 y 11 son actividades de integración conceptual también. ¿Sí? Veamos acá. Dice, a partir de la gráfica de la derivada de una función g, esa función g es continua en R, completa esta tabla. ¿Sí? Tienen la derivada, pero ¿de quién? De g segunda, es la gráfica. Entonces, a partir de esta gráfica de g segunda, o de la segunda derivada, tienen que completar el signo valor, pero le pide el comportamiento de la derivada y los extremos de la función derivada. Acá el estudio que estamos haciendo es, a partir del signo de la segunda derivada, determinar el comportamiento de la primera derivada y si la primera derivada tiene extremos. Esa es la diferencia, ¿sí? Estamos haciendo un estudio sobre la primera derivada. Ahora, miremos acá. Yo les hice desde menos infinito hasta 0. ¿Cuál es el signo de g segunda? O de la segunda derivada. ¿Cuál es el signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque la gráfica de g segunda queda por sobre del eje X. Eso significa que c segunda es positivo. Y si g segunda es positivo, ¿qué puedo decir del comportamiento de g'? Si la función g segunda es positiva, a ver, ¿qué concepto vamos a recordar? Y bueno, recordemos lo que habíamos visto de concavidad la clase pasada. Si f' crece, perdón, acá decía es creciendo, si f' crece en un intervalo, entonces ¿qué significa? Que f segunda es mayor que 0.
¿No habíamos visto eso en la clase pasada? Si habíamos analizado cuando vimos la concavidad. Si f' crece, ¿sí? Entonces quiere decir que su derivada, ¿quién es la derivada de f'? F segunda es positiva. Entonces, acá estamos viendo, ustedes me dijeron que es positiva la g segunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que g' está creciendo. ¿Sí? ¿Qué sucedía si la derivada decrece? Entonces, si la derivada decrece, si es decreciente es porque la derivada de la derivada es mayor que 0. ¿Sí? Esto ya sabíamos. Si f decrece, acá también no va es, si f decrece, entonces sabemos que el signo de la derivada de f' es menor que 0. ¿Y quién es la derivada de f'? F segunda. Y eso significaba que f es cóncava hacia abajo. Entonces, y había otro teorema, porque me pide los extremos de g'. Recuerden el teorema, que si tenían una función, si para todo x perteneciente a un intervalo f' es mayor que 0, entonces f era creciente, si era menor que 0 es decreciente, y si fuera igual a 0 es constante. Y el criterio de la primera derivada. Pero ustedes dicen, ¿pero por qué este criterio? Este criterio la voy a aplicar ahora para g'. Mi función ahora, mi función va a ser g'. ¿Sí? A ver, entonces apliquemos. Me dijeron, desde menos infinito hasta 0, g segunda es positivo. Si g segunda es positivo, estamos acá, entonces quiere decir que g' crece. G'. Ahora, en 0, ¿qué sucede acá en 0? Veo que la gráfica corta el eje aquí en 0. Eso significa que g segunda en 0 es 0. Acá es 0. En el intervalo 0, 1 veo que la gráfica de g segunda queda por sobre del eje x. Eso significa que g segunda es positivo. Entonces, si g segunda es positivo, sé que su derivada, que g' crece. Entonces, g' tiene extremos. Tiene extremo y apliquen el teorema del criterio de la primera derivada. Para que haya extremo, ¿qué debería suceder? ¿Qué debe suceder? Que se produzca un cambio del signo de la función. ¿Quién es mi función? Es g'. ¿Se produce el cambio en x igual a 0? ¿Se produce un cambio del signo de la derivada de g'? No se produce cambio. Y si no hay cambio, quiere decir que g' no va a tener extremos. O sea, lo que nosotros sabíamos para la función f, ahora lo estamos aplicando, pero para hacer el análisis de g'. Este es un ejercicio, pero muy, muy conceptual. Entonces, en x igual a 0, el signo, ¿sí? El signo de g', perdón, ahí puse g segunda, el signo de g' no cambia, lo estamos viendo, no cambia. Sigue su mismo comportamiento. Por lo tanto, g' no tiene extremo donde en x igual a 0. El mismo análisis que hacíamos para f lo tienen que hacer para g'. ¿A partir de quién? De la gráfica de g segunda. Completan ustedes. ¿Qué sucede con el signo o valor de g segunda en 1? Para los mayores que 1, completan acá y me van a decir si tiene o no extremo g'. Se los dejo para que ustedes lo completen. Lo repasan, lo vuelven a ver, porque sí tiene sus complicaciones. Bueno, y por último, vamos a ver la actividad 11. Resuelva las siguientes situaciones. Dice, obtenga las abscisas del punto máximo relativo de una función con dominio en los reales. Acá es la función f, ¿sí? Acá hay un errorcito. Porque pone el dominio de la función g, lo interpreto de esa manera, y es el dominio de la función
podemos poner el dominio, esto se puede interpretar como el dominio de la función o el dominio de la función f. Si yo escribo esto así, es porque estoy diciendo el dominio de la función g. Si escribo así, el dominio de la función h. Si escribo así, digo, bueno, me está diciendo lo mismo, es el dominio de la función o el dominio de la función f. ¿Sí? Entonces hay un errorcito ahí, corrijan es f. Dice que el dominio son todos los reales y se conoce la expresión de la derivada. Yo no conozco cuál es la función. Es más, con lo que acabamos de ver hoy, que es de integrales, sí podría integrar esta derivada y encontrar la expresión de la función. Pero no es el caso porque estamos en este práctico. A partir de la derivada de la función tenemos que determinar las abscisas del punto máximo relativo. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a poder encontrar la función f? No, tengo ya la derivada, eso es lo bueno, tengo la derivada. A partir de la derivada, ¿qué tengo que hacer si me están pidiendo las abscisas del punto máximo relativo? ¿Quiénes son las abscisas del punto máximo relativo? ¿Qué es lo que tengo que determinar? ¿Quiénes son las abscisas? ¿Quiénes? O acá dice obtenga la abscisa, porque la abscisa me está diciendo que hay uno, para mí. Pero, ¿quién es la abscisa entonces del punto máximo relativo? ¿El punto crítico? La abscisa sería el número crítico. Ahora, si yo digo cuál es el punto, sería el punto crítico. Pero sí, muy bien, es el número crítico. ¿Dónde se produce el cambio de signo? Como es máximo, ¿qué cambio de signo? O sea, se produce el signo de la primera derivada, pasa de ser positivo a negativo en ese crítico. Entonces tengo que encontrar el número crítico. Y para determinar el número crítico, ¿qué es lo que necesitamos? La derivada, ya la tengo. Eso es lo bueno, que no tengo que derivar, listo, ya está la derivada. Entonces, no se asusten porque acá tienen todas derivadas. Entonces, a partir de la derivada, usted dice, a ver, ¿qué tengo? Acá me dice, determina el comportamiento de una función. Ah, y yo para determinar el comportamiento tengo que analizar el signo de la primera derivada en un entorno del número crítico. Entonces yo ya tengo la derivada. Lo único que me va a quedar es determinar los números críticos. Esos críticos me dividen el dominio en intervalos de monotonía y analizar el signo de la primera derivada en cada uno de esos intervalos. Y ver qué sucede. Si es positivo, decimos que la función crece. Si es negativo, la función decrece. Entonces ya tengo la derivada, no me importa la función. Tengo la derivada. Acá también dice, determine los intervalos, determine la concavidad de la gráfica de la función, donde el dominio son los reales, sabiendo que ya tengo la segunda derivada. Listo, para determinar la concavidad, ¿qué hacíamos? Analizábamos el signo de la segunda derivada. ¿Dónde? En los intervalos en los que queda dividido el dominio de la función. ¿Y quiénes los dividen? Las abscisas de los posibles puntos de inflexión. ¿Y cómo determino las abscisas de los posibles puntos de inflexión? Bueno, resolviendo la ecuación donde la derivada segunda es igual a 0 o los valores donde no existe f segunda. Ya tengo f segunda, desde ahí parto. Ahora dice, obtenga las abscisas del punto de inflexión de una función g con dominio todos los reales, sabiendo, y ya tengo la derivada segunda. Y me pide que obtenga las abscisas de los puntos de inflexión. ¿Y cuándo tengo abscisa de los puntos? ¿Cuándo es la abscisa de un punto de inflexión? Y bueno, primero voy a tener que determinar las posibles abscisas de puntos de inflexión. ¿Y cómo determino? Y bueno, son los valores donde la derivada segunda es 0, ya la tengo, y donde no existe los valores, o donde no es derivable dos veces la función. O sea, donde no existe f segunda. Ya tengo f segunda, hago simplemente el análisis. Encuentro esas abscisas de posibles puntos de inflexión. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo se transforma en una abscisa de un punto de inflexión? Y bueno, cuando se produce un cambio ¿de quién? Del signo de la segunda derivada. O sea, esta actividad es una integración de todo lo que vimos. Yo les voy a plantear la primera para que tengan un modelo y ustedes hacen las otras. Me pide obtener la abscisa del punto máximo. Bueno, esta es la derivada. Tengo que encontrar los números críticos. Los números críticos son abscisa de posibles puntos extremos. ¿Cuándo se transforman en abscisas?
cuando se produce un cambio de la primera derivada en ese crítico. Primero encontremos, digamos, son las posibles abscisas. Bueno, ¿quiénes son los números críticos? ¿Cómo los determinamos? Donde f' es igual a 0 y donde no existe f'. Pero me está diciendo que el dominio, miro esta función, el dominio de la función son todos los reales. Y si yo miro la función derivada, es una función polinómica. El dominio van a ser todos los reales. Por lo tanto, no va a existir ningún valor donde no sea derivable la función. Nos queda analizar esto, resolver la ecuación. Bueno, entonces la derivada es x cuadrado por x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, ¿cómo hago esto? Si este producto es igual a 0, porque este factor es 0 o este factor es 0, despejo x de ambas ecuaciones y llegamos que los números críticos son x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Por qué? Porque pertenecen al dominio de la función. Tiene que ser un dato el dominio de la función. Me decían que eran todos los reales y estos son números reales, son números críticos. ¿Sí? Entonces los números críticos son C1 igual a menos 1, C2 igual a 0 y C3 igual a 1. Esos números críticos me dividen el dominio en intervalos. ¿Cuáles son los intervalos? Desde menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. En esos intervalos vamos a analizar el signo. ¿Por qué? La abscisa del punto máximo relativo, que es lo que me están solicitando, es el número crítico donde el signo de la función derivada, o sea, de la primera derivada, cambia de positiva a negativa, porque me está pidiendo del punto máximo. Hacemos el cuadrito, los intervalos, el valor prueba y el signo de f'. Acá se los hice. De menos infinito hasta menos 1, tomé como valor prueba menos 2, evalué la segunda derivada, la primera derivada, perdón, el menos 2 me da positivo. Entre menos 1 y 0, tomé el valor prueba menos 1 medio, el signo de f' es negativo. Entre 0 y 1, valor prueba x igual a 1 medio, el signo de la primera derivada es negativo, y de 1 a infinito tomé x igual a 2, el signo es positivo. Entonces, ahora ustedes me dicen cuál es la abscisa del punto máximo relativo. Ya está el cuadrito. A ver, ¿dónde cambia el signo de la primera derivada de positivo a negativo? En x igual a menos 1. Exacto, muy bien. Entonces, para orientarme mejor, bueno, digo el dominio, ubico los números críticos. Entonces, en menos 1, el signo de la derivada pasa de positivo a negativo. O sea que la función pasa de crecer a decrecer y se produce el máximo relativo. O sea que x igual a menos 1 es la abscisa del punto máximo relativo y ahí terminó la consigna, porque es lo que me pedían. X igual a menos 1 es la abscisa del punto máximo relativo. ¿Por qué? Porque el signo de la primera derivada cambió de positivo a negativo en ese número crítico. Y ya está. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Ese silencio me dice, profe, ¿pero qué hizo? Sí, una integración de todo. Y con esto, chicos, doy por terminado el trabajo práctico número 3. Me he pasado 10 minutitos para la otra clase. Les voy a quitar 10 minutitos más de su tiempo, así no sea necesario una clase extra obligatoria, me refiero, porque a veces no todos pueden participar. Pero lo que deseen, ya saben que estoy dispuesta a darle una clase adicional para afianzar todas estas cosas que van quedando del práctico. Y también, obviamente, usen la consulta. Listo. Vimos de la actividad 1 hasta la actividad 11, no pueden decir que no tienen el material para concluir su trabajo práctico y que el sábado les vaya muy, pero muy bien en el cuestionario. ¿Sí? Bien. Y por favor resuelvan los problemas porque el cuestionario lo hace la profe Betina y es de poner problemas a veces, no sé si ahora, pero a veces pone problemas en los cuestionarios. Y ya rindieron el cuestionario anterior con problemas también, así que repasen eso, por favor. Ahora sí,
no vamos a ir al trabajo práctico número 4. Les doy 2 minutitos para tomar agua y respirar. Así comenzamos con este trabajo práctico 4. 2 minutitos, me dan también a mí, así me recupero un poquito la voz. Sí, ya estamos listos para comenzar un nuevo trabajo práctico con todas las ganas de aprender hoy. ¿Sí? Bien. Trabajo práctico número 4, ¿sí? El tema es integrales indefinidas, ¿sí? Por lo menos vamos a tratar de trabajar hasta la actividad 3, ¿sí? Con lo que vimos hoy en la teoría. Actividad 1, bueno, en la actividad 1 vamos a trabajar el concepto fundamental, función primitiva y la definición de integral indefinida, ¿sí? Bueno, la consigna, vamos a leer, ahí dice, actividad 1, la familia de curvas, esta gráfica que tienen acá, me representa el resultado de hacer la integral de f de x con respecto de x. O sea, ¿qué es esto? Estas familias son las primitivas. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo se define la primitiva de una función, lo que vimos hoy en la teoría. Función primitiva. ¿Qué dijimos hoy? El que haya estado, porque eran muy poquitos hoy en la teoría. ¿Cuánto éramos, Matías? ¿40? Más o menos. Y acá en la clase son 32, o sea que había 8 más en la teoría. No sé cuál es la razón que hoy estuvo muy desierta la teoría. Y si no tienen la teoría, chicos, no pueden avanzar con el práctico. Y si no avanzan con el práctico, ¿cuál es la consecuencia? Y que en el parcial no me va a ir muy bien. ¿Sí? Que si no asistieron en la teoría, lean por aparte, ¿sí? Consulten, no se queden, chicos, y estos temas. Si no sé integrar, no voy a saber resolver ecuaciones diferenciales cuando estemos concluyendo la materia. ¿Sí? Es así una cadena, no sé derivar, no voy a saber integrar, porque hoy vimos que son operaciones inversas. Y si no sé integrar, no voy a saber resolver ecuaciones diferenciales. Toda una cadena. Y si no sé esos temas, entonces ¿cómo voy a aprobar el segundo y el tercer parcial? Bien, ¿cuál era la definición? Dijimos hoy, esto es muy importante, lo que les remarcaba en la teoría, saber diferenciar, ¿sí? Entonces, una función f grande, así como le decimos, ¿qué es lo que tienen acá? Miren, F2, F4, F5, esa función es primitiva o antiderivada de otra función chiquitita, f, en un intervalo, si se cumple que para todo x en ese intervalo, la derivada de la primitiva es igual a esa función f chiquita. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Sí? La definición de primitiva o antiderivada de una función. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, después aplicamos un teorema, dijimos que si f es una primitiva de una función f chiquita y además hay otra primitiva de f chiquita que le llamamos g por llamarle, ¿sí? Entonces nosotros decimos que esta función g es igual a la primitiva f de x más c. O sea, esto me está diciendo en definitiva que las primitivas difieren en una constante. F es una primitiva de f, g es una primitiva de f, puedo tener h una primitiva de f o otras primitivas, lo único que sé que van a diferir en una constante. Geométricamente significa que nosotros vamos a graficar esta función y se va a producir esto que están viendo acá. Cada gráfica, esta gráfica es una traslación, perdón, es una traslación de esta. ¿Cómo es esa traslación? Vertical. Por eso que dice cada gráfica es una traslación vertical de otra. Esto es lo que analizamos hoy en la teoría. Espero que acá quede un poquito más claro en la práctica. Y esto nos lleva a la definición de integral indefinida. O sea que la integral, tenemos f que es una primitiva de una función f chiquita en un intervalo.
Entonces, la integral indefinida de f con respecto a x, ¿cómo la hemos definido? De esta manera. La integral de f de x con respecto de x igual a la primitiva más s. Si solo si la derivada de la primitiva es igual a este f chiquita. ¿Y cómo se llama esta f chiquita? Le hemos dado un nombre especial hoy. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo la hemos definido? La función integrando. La función integrando, muy bien. Este es el signo integral. La función integrando, este d de x me está representando con respecto a quién estamos integrando, a nuestra variable de integración. La f grande, esta es la primitiva, la integral o antiderivada, y esta es la constante de integración. Muy bien, muy bien. Se ve que Nicolás estuvo en la teoría. Perfecto, esto es lo que tenemos que saber para realizar la actividad. Acá vamos a tener que volver un poquito a lo que nosotros ya conocemos de Matemática 1, porque simplemente nosotros tenemos las gráficas de las primitivas de una función f chiquita. No sé cuál es, no lo sé, pero lo único que tenemos que son las gráficas, estas son primitivas. Tenemos que determinar, dice, a partir de la gráfica, determine la expresión de f2, que está acá, f4 y f5. ¿Estas gráficas qué son? ¿Son parábolas o no? Sí. Si son parábolas, las primitivas son funciones. ¿Qué funciones son? Cuadrática. Muy bien, Nicolás, son funciones cuadráticas. Entonces, si queremos determinar la expresión de f2, veamos qué datos tenemos. A ver, esto parece estar muy proporcionado, entonces imagino que esto es 1. Acá es 1. ¿Sí? Entonces, queremos determinar esta, la f2. Ay. Quiero marcarla para que quede, ustedes me disculpan, el pulso viene hasta ahora bastante bien. Esta f2. Esta es la que queremos determinar, perdón. Y me entienden que es esta. ¿Cuáles son los datos? Es simplemente la remarco para que ustedes me digan qué datos tienen para determinar la expresión de esa función primitiva. Es la primitiva de esta f de x que todavía no sabemos cuál es su expresión. ¿Qué datos tienen? Bueno, acá les marqué. Este es un punto que se llama... ¿Cómo se llama? Vértice. El vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? 1, 2, 1 menos 2. Bien, listo, ya tengo el vértice. ¿Qué otra cosa conozco? Miren acá, también El punto de la coordenada. tengo un punto de coordenada que es 0, Menos menos 0, 1. 1. Y si conozco el vértice y un punto de coordenada, ¿qué expresión voy a usar para determinar la expresión algebraica de f2? ¿En qué forma? Porque nosotros en matemática vimos que una función cuadrática la podemos expresar de 3 formas. Sí. Se puede utilizar la canónica. Exacto, vamos a usar la canónica. Y ustedes me dicen, profe, pero acá conozco otro punto, conozco este punto de coordenadas 3 menos 1. Tengo 3 puntos, utilizo la polinómica, y si quieren utilizar la polinómica lo hacen, pero es más complicada. Entonces yo voy a lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? La expresión canónica. ¿Sí? Entonces, para determinar la expresión de esa función, usemos la canónica. ¿Sí? Tengo el vértice y el punto. Entonces, ¿cómo escribo la expresión canónica? A ver, recordemos de matemática 1. Era igual, f de x igual a ¿quién? A por x menos x vértice más Ajá. y vértice al cuadrado. Exacto. No, a por x menos x de vértice al cuadrado más y Y del vértice. vértice. Ah, bien. Así. Y yo le escribí de esta forma. A por x menos h al cuadrado más k también. ¿Es válido? Recuerden, el vértice también HK.
considerando vértice HK, pero cuando le escriba la teoría y cuando se la pasa a la clase le voy a escribir X de B porque es con lo que estamos familiarizados, ¿sí? Entonces es A por X menos X del vértice al cuadrado más Y del vértice. O si escriben HK va a estar perfecto. Bien. Escribamos, si el vértice es de coordenada 1 menos 2, quiere decir que el X del vértice es 1 y el Y del vértice es menos 2. O es lo mismo que decía, H es 1, K es menos 2. Sustituimos esos valores en la expresión, entonces ya me queda que F2 de X es igual a A por X menos 1 menos 2. ¿Cómo hago para determinar el coeficiente principal? Y bueno, usemos el punto, esto nosotros ya lo sabemos hacer. El punto de coordenada 0 menos 1 pertenece a la gráfica de la función. Y si pertenece, tiene que verificar su expresión. Entonces, hacemos la sustitución, ¿sí? No sé qué escribí porque escribí 2 veces. Esto no tiene que estar porque se repite. No sé, la profe y repitió. Entonces, menos, acá es, y acá también hay un errorcito, porque había cambiado la expresión de la función. Acá es, cuando x es menos 1, el valor de la función es menos 2. Acá es menos 2, disculpe. ¿Sí? Entonces, a por 0 menos 1, estoy reemplazando bien. Ustedes chicos digan, profe, estoy reemplazando este punto. Yo estaba reemplazando el vértice que ya lo hice acá. Reemplazo el punto, está perfecto. Este punto, el punto de coordenadas 0 menos 1, pertenece a la gráfica de F2. Entonces, tiene que verificar su ecuación. Tiene que menos 1, cuando x es 0, el valor de la función es menos 1. Menos 1 igual a a por 0 menos 1 al cuadrado menos 2. Hacen la cuenta y a es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál es la expresión de la función f2 de esa primitiva? X menos 1 al cuadrado menos 2. Listo. Lo que voy a hacer es escribirla en la forma polinómica, porque me interesa escribirla en la forma polinómica, desarrollan este cuadrado y me queda el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo que me quedaría 1, menos 2, por eso que escribí menos 1 acá. O sea que F2, la primitiva es x cuadrado menos 2x menos 1. La expresión de la gráfica de esta función es esta función cuadrática. Me piden determinar la F4. Bueno, a ver, miremos qué datos tienen. Yo no la voy a hacer directamente, voy a escribir cuál es la expresión. La F4, esta. ¿Qué datos conocen? Tengo el vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? A ver, ustedes, acá está el vértice. ¿Qué coordenadas tiene? 1, 0. 1, 0. Muy bien. Y tomemos un punto, el más fácil. Podría tomar este también, pero tomo el que voy a hacer menos cuenta. El punto Q, que es de coordenadas 0, 1. Y de nuevo, para encontrar la expresión de F4, usan la expresión canónica. ¿Sí? Entonces, F4 de X, esto ustedes lo van a hacer solito, es igual a A por X menos X del vértice al cuadrado más Y del vértice. Ustedes hacen y van a llegar a la expresión de F4. También me pide la expresión de F5. ¿Sí? La expresión de F5. ¿Cuál es F5? Es esta. Esta es la gráfica de F5. ¿Qué datos tienen para determinar F5? Bueno, vamos al vértice. F5. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Aquí. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? 1 menos 1. Acá estamos, Nicolás. 1, 1. 1, 1. Y un punto que le voy a llamar R de coordenadas. Miren donde la parábola corta el eje Y en el punto de coordenadas 0, 2.
¿sí? Con estos datos también para encontrar F5, que van a usar la expresión canónica de la función cuadrática. O sea, ¿cómo es la expresión? De nuevo, A por X menos X del vértice al cuadrado más Y del vértice. Listo. Yo doy por sentado que ustedes saben esto. Listo. Entonces, cuando hagan eso, las expresiones de F4 y F5 van a quedar de la siguiente manera. Eso se lo escribí en la otra presentación. Si ya hicieron la captura de esto, perdón, ya lo borré. Vamos a borrar todo. Vamos a pasar aquí. La expresión de F4 es esto. X cuadrado menos 2X menos 1. La expresión de F5 es X cuadrado menos 2X más 2. Y yo se lo marqué acá. Mire, esta expresión es la misma que esta. Pero ¿en qué va cambiando? ¿En qué va cambiando? Y si vemos la anterior, también tengo 2X, X cuadrado menos 2X menos 1. ¿Esta expresión se repite o no? ¿En qué van variando? En esta constante. ¿Por qué estas primitivas F2, F4, F5 son primitivas de una función F? De una función F. Entonces, las primitivas van difiriendo en una constante. ¿Qué es lo que dice este teorema? Ya están las primitivas. ¿En qué difieren las funciones? Y bueno, lo estamos viendo. Difieren en una constante. F2, F4, F5 difieren en una constante. Y obviamente si ustedes encuentran la expresión de F3, va a ser la expresión de F3. Estoy segura que va a ser X cuadrado menos 2X más 0. Que va a ser directamente X cuadrado menos 2X. ¿Sí? ¿Quién nos falta? La expresión de F1. Estoy segura que la expresión de F1 va a ser X cuadrado menos 2X menos 2. ¿Sí? Entonces van difiriendo en una constante las primitivas. Esas funciones son primitivas de una función F, que ya vamos a determinar cuál es esa función F, que creo que nos está preguntando en el inciso siguiente. Dice, por definición, obtenga la expresión de la función integrando. ¿Y qué dice la definición? Que la derivada de la primitiva es igual a f de x. ¿Y quién es esa f chiquita? Esa f chiquita es la función integrando. Entonces tomemos una de esas primitivas, la derivamos y vamos a encontrar la función integrando. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá, como difieren en una constante, f2 de x es x cuadrado menos 2x menos 1. La derivada es 2x menos 2. Por lo tanto, la función integrando es igual a la derivada de la primitiva. Y si derivo la f4 voy a llegar exactamente a lo mismo. Y si derivo f5 también. ¿Por qué? Porque esas familias de primitivas son primitivas de esta función. 2x menos 2. ¿Cómo la obtuve? Y bueno, derivando la primitiva. ¿Sí? Y por último, en el otro dice que expresemos, que demos la expresión general de f de x, de la primitiva más general, y que escribamos la integral. ¿Sí? Entonces, por eso que acá yo le dije, las primitivas difieren en una constante, entonces esta sería la f de x. La f de x. ¿Sí? Entonces, f de x es 2x menos 2. ¿Sí? Entonces, la integral de 2x menos 2, perdón, disculpen, me pedían, disculpen. Me están pidiendo, estamos acá, ya hicimos esto, encontramos la f de x, chiquita, que es la función integrando. Después dice, escriba la expresión general de f y complete. La expresión general de f me piden, f grande. ¿Y yo qué escribí acá? Acá, ustedes me dicen dónde está el error, por favor, si de acuerdo a lo que yo estoy diciendo han entendido. ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que escribí mal? ¿Quién es f de x grande? ¿Quién es la primitiva? ¿Es esto? ¿Es esa la primitiva? ¿Quién es esto?
La función integrando. Ah, muy bien, la función integrando. Entonces, acá lo que tengo, disculpen ahí, es el copia y pegue, es x cuadrado menos 2x. Esa sería la f grande. Es esto. Porque las primitivas están difiriendo en una constante. Entonces, ese es el f grande. Este es el f grande. Difieren en una constante. Por eso que acá tengo. Ahora, ¿qué dice la definición de integral? La integral de f de x con respecto de x es igual a ¿quién? A la primitiva más una constante de integración. Acá estoy encontrando todas. Esta es la primitiva o la integral. Entonces, la integral, ¿quién es f chiquita? Es esto. La integral de 2x menos 2x con respecto de x igual a ¿quién? A f grande. ¿Quién es la f grande? Es esto. La x cuadrado menos 2x más c. ¿Sí? Entonces, esa es la integral de 2x menos 2 con respecto de x. La primitiva más c. ¿Desde dónde partimos? Es lo mismo que hicimos hoy cuando hicimos en la teoría el primer ejemplo. Partimos de conocer la primitiva y a partir de eso yo sí puedo encontrar la función integrante, aplicando la definición. Porque si tengo la primitiva, la derivo y obtengo la función integrante, por definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, de dónde partimos acá? Que teníamos las gráficas de las primitivas. A partir de la gráfica podía encontrar la expresión de las primitivas. A partir de la expresión de la primitiva podemos determinar la f chiquita, o sea, la función integrante. Y estamos viendo que esas primitivas difieren en una constante. Listo. Ya está la actividad 1 hecha. Ahora, eso es porque conocíamos la expresión de la primitiva. Ahora, ¿qué pasa si no conozco? Si yo conozco la función integrando y quiero determinar la integral. O sea, la integral es la primitiva más la constante de integración. Y para ello vamos a recurrir a lo que definimos en teoría. Las integrales inmediatas y las propiedades. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a borrar. Borramos. Cuando pase la clase se los voy a cambiar acá, por favor, disculpen. Ahí está. Bueno, entonces veamos. Esto ya dijimos que es f de x, que es la función integrando. Esta es nuestra primitiva, la primitiva o integral o antiderivada más la constante de integración. Ahí nos preguntaba geométricamente, y bueno, nosotros ya sabemos que geométricamente, ¿qué es lo que sucede? Cada gráfica es una traslación vertical de la otra, que ya los vimos recién, porque teníamos la gráfica de las parábolas y vimos que una es la traslación vertical de la otra, que justamente tiene que ver con este parámetro. ¿Sí? Con este parámetro C. Si el C es positivo, la gráfica va a subirse unidades. Si C es negativo, va a bajarse unidades, que nosotros ya vimos esto en matemática 1. Bien, pasemos a la actividad 2. Y sí vamos a llegar perfecto a nuestro objetivo de ver hasta la actividad 3. La actividad 4 le hice un ejemplo, está resuelto, así que se los voy a dejar, ustedes lo van a analizar. Si tienen dudas, lo van a preguntar en la otra clase o bien en las consultas. Integrales indefinidas inmediatas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como les decía, tengo que encontrar la integral de x a la quinta con respecto de x. O sea que tengo la función integrando, ahora tengo que encontrar la primitiva. En cambio, en la actividad 1 tenía la primitiva. En esta tengo que la función integrando y determinar la primitiva. ¿Y cómo vamos a hacer? Y bueno, chicos, tenemos que saber las integrales inmediatas. Conceptos previos, integrales inmediatas. La integral con respecto de x es igual a x más c. La primitiva más la constante de integración. ¿Sí? La integral de una potencia, la integral de x a la n con respecto de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante, siempre que Cn sea distinto de menos 1. Estas integrales me las tengo que estudiar. Ahora, la integral de 1 sobre x con respecto de x es el logaritmo de x más c.
La primitiva más c. ¿Qué sucede si yo derivo la primitiva? ¿A quién tengo que llegar? Tiene que ser igual a quién. Que justamente hoy le estaba diciendo que cuando integramos, en realidad estamos integrando una derivada. ¿Por qué? Esto es la primitiva más la constante. ¿Qué debe suceder? ¿Qué sucede por definición? Si la primitiva es el logaritmo de x, entonces, ¿quién es su derivada? ¿Quién es su derivada? 1 sobre x. 1 sobre ¿no? X, ¿Y 1 sobre x es igual a quién? al logaritmo natural A esto. de X. Ojo, 1 sobre x es la función integrando. Es por eso le remarcaba en la teoría que en realidad lo que estamos ¿qué haciendo? Integrando una derivada. No es que decimos si nosotros tenemos una función, la derivamos, encontramos su derivada. Si tenemos la derivada de una función, integramos, vamos a encontrar la función. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Entonces, para que ustedes verifiquen que hicieron correctamente, o a veces en algún ejercicio se le puede decir que integren y verifiquen con la definición. ¿Y qué significa verificar con la definición? Bueno, decimos la integral de 1 sobre x con respecto de x es logaritmo de x más c. Entonces, esta es la primitiva, el logaritmo de x. Si yo derivo la primitiva, me tiene que dar la función integrando y es lo que está sucediendo acá. Me da la función integrando. ¿Sí? Ojo, aquí, como les decía hoy, esto es lo mismo que escribir x elevado a la menos 1 con respecto de x. A veces en el parcial, por los nervios, por lo que sea, se olvidan y aplican esto y no puedo aplicarlo. ¿Por qué? Porque me dice la condición de que n tiene que ser distinto de menos 1 y acá n es menos 1. O sea que no puedo aplicar esto. No la puedo, está prohibido. Lo que sí sabemos que la integral de 1 sobre x con respecto de x, que es lo mismo que decir la integral de x a la menos 1 con respecto de x, eso es el logaritmo de x más c. Eso es lo que ustedes tienen que aprender y más cuando vamos a ver los métodos de integración, que lo vamos a ver en la próxima clase. Otra integral inmediata que definimos hoy, ya están definida, es así, es la integral de ¿quién? La integral de a la x con respecto de x es e a la x más c. O sea que es la primitiva más la constante. Esto es la primitiva. La integral del seno de x con respecto de x es menos coseno de x más c. Y la integral del coseno de x con respecto de x seno de x más c. Estas son las integrales inmediatas que hemos definido y que ustedes tienen que saber. Para aplicar, para poder encontrar la primitiva, ¿sí?, de estas funciones, para poder integrar. Yo le voy a dar un ejemplo y vamos a hacer uno. Por ejemplo, la integral de 1 sobre x cuadrado con respecto de x. Va a ser igual. Primero, mirar la función integrando. La voy a tener que reescribir porque acá me dice integrales inmediatas. Y yo miro las inmediatas. El único cociente que tengo acá es 1 sobre x. Pero eso es x a la menos 1. Entonces vamos a tener que reescribir esto. ¿Sí? Reescribo ¿cómo escribo 1 sobre x al cuadrado? Como una potencia de exponente negativo. ¿Cómo escribo la integral de 1 sobre x cuadrado con respecto de x? Sería integral de x menos 2 de x. La integral de x a la menos 2 con respecto de x. Así se lee, Nicolás. La integral de x a la menos 2 con respecto de x. Y ya está. Ya lo expresé como la integral de una potencia. El n es menos 2. ¿Y qué dice la integral? Entonces, esto va a ser igual a x elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Porque estoy aplicando esto. Más la constante de integración. Entonces me queda x elevado a la n más 1, n es menos 2 más 1, dividido menos 2 más 1 más la constante de integración. Y ahora simplemente queda resolver esta operación.
O sea que la integral me quedó menos x a la menos 1 más c. Menos 2 más 1 es menos 1, entonces lo escribo acá, como un producto. Listo, ya está. La primitiva más la constante de integración. Esta es la f grande. ¿Qué tiene que suceder por definición? Que la derivada sea igual a la función integrando. Si ustedes derivan menos x a la menos 1, me tiene que dar la función integrando. Y eso significa verificar por definición. F de x, la primitiva es menos x a la menos 1. Derivemos. ¿Cuál es la derivada de menos x a la menos 1? A ver, deriven. ¿Cuál es? X a la Menos, menos 2, profe. ¿verdad? Tengo que bajar el exponente. Entonces me queda la derivada de esta función es la constante por la derivada de esta función. La constante es menos 1 por la derivada de x a la menos 1. Menos 1 por x elevado a la menos 2. Perfecto. Porque es menos 1 menos 1. Vieron que son inversas una de la otra. Lo que hace una lo deshace la otra. Entonces me queda x a la menos 2. Y x a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre x cuadrado y se cumple. Efectivamente, tenemos que la derivada de la primitiva es la función integrando. ¿Sí? ¿Se convencen ahora que es así? Ahora hagamos el C, ya es una inmediata. Era para mostrarle la diferencia. Es la integral de 1 sobre x con respecto de x. Sabemos que es logaritmo de x más c. Listo. Esta es la primitiva. Si yo derivo, me tiene que dar el integrando. Y es así. Si f de x, que es la primitiva, es igual al logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural nosotros ya sabemos. Es 1 sobre x. Y 1 sobre x es la función integrante. Se verifica. Simplemente para mostrarle, ¿no? Acá la consigna no lo pide, pero bueno, yo les muestro que sí, se cumple la definición. Bien. A ver, planteemos una. ¿Cuál planteamos? Elijan. Voy a estar hoy y voy a ser buena, a ver, para cerrar la semana de complicada. ¿Cuál hacemos? Acá lo vamos a plantear, no nos vamos a ir de la presentación. ¿Cuál hacemos? Una que no va a salir o que resulte más complicada. ¿Ninguna? O sea, ¿todas la pueden hacer? Esta ya la saben, esta también, esta también, esta también, ya la hicimos y miren, quedan poquitas para hacer. ¿Cuál de esas la planteamos? La H, profe. La H, yo sabía que Nicolás iba a elegir la H. Bueno, hagamos la H. Acá, Yo ya lo hice, por eso no a sé si ver. estará bien. Muy bien, decime, vos dictame por favor, que yo me olvidé. ¿Cómo hago? Recordámelo por favor, a ver. Bueno, Reescribo el integrando, ¿sí? se, La integral, después ¿cómo me queda? sería 1 sobre X de Ujú. 4 tercios. Elevado a la 4 tercios, muy bien, con respecto de X. Perfecto. Muy bien. Primer paso aprobado, Nicolás. Vamos a seguir. Voy a escribir acá, así en forma paralela, pero no me gusta escribir hasta el final, dice, me va a terminar la pantalla y no voy a poder concluir el ejercicio. Esto va a ser igual a la integral de... X menos Ujú. 4 elevado a la menos 4 tercios. Muy bien, muy bien. ¿Ves que ya vas aprendiendo el lenguaje? Eso. Es complicado. Ahora integremos. Muy bien, Nicolás, muy bien. Integremos. Ahora aplicamos, nos centramos aquí en la integral inmediata. ¿Sí? Reescribimos la función y escribe la función integrando y aplicamos. ¿Cómo me queda entonces? Ojo, ahí me da pie también, ojo. Cuando integro ya no va el signo integral. Es un error común que sabemos ver en los parciales. Que integran y siguen poniendo el signo integral y vuelven a integrar y ya y cometen un error grave.
Cuando integro ya no pongo el signo integral. Esto es x elevado a la ¿cuánto, Nicolás? X elevado a la menos un tercio. A la menos un tercio. ¿Están todos de acuerdo? A la menos un tercio dividido ¿cuánto? También menos un tercio. Más la constante de integración. Pero puedo acá simplificar y escribir de otra manera. Hago el producto. Como tengo un cociente, lo veamos así, lo puedo escribir como un producto, invierto acá. O directamente también, como les hice yo en teoría, pueden hacer x a la un tercio dividido menos un tercio, o 1 dividido menos un tercio, y esto me va a quedar, bueno, acá escriban la integral ustedes, por favor, igual a menos 3 por x elevado a la menos un tercio más la constante de integración. Perfecto, listo. Ya integré, encontré la primitiva. ¿Sí? Muy bien, listo. Ya tienen esto. O sea que le queda inciso D, F, G y el A. Nada para hacer. Avancemos entonces. Ya sabemos las integrales inmediatas y cómo aplicarlas para determinar la primitiva o integral de una función. F chiquita. Perfecto. Pasemos a la actividad 3. La actividad 3 vamos a ver las integrales indefinidas, propiedades y obviamente tenemos que saber las integrales inmediatas. Dice la actividad: utilizando propiedades e integrales inmediatas, resuelva las siguientes integrales indefinidas y verifique los resultados de los incisos A, B y D. A, B y D. ¿Cuáles van a ser los conceptos previos? Bueno, ya tenemos que saber las integrales inmediatas y ahora propiedades. Y enunciamos dos propiedades, solamente dos. Cuando tengo la integral de una constante por una función, la integral de k por f de x con respecto de x va a ser k por la integral de f de x con respecto de x. O sea que la constante sale fuera del integral. Y la otra tiene que ver con la suma y diferencia de funciones. La integral de f de x más menos g de x con respecto de x, me faltó ahí y tengo menos un punto en el parcial, porque no estoy indicando con respecto a quién estamos integrando, es igual a la integral de f de x con respecto de x más menos la integral de g de x con respecto de x. ¿Sí? O sea que la integral de una suma o diferencia de función es igual a la suma o diferencia de las integrales. Esas son las dos propiedades. Bueno, entonces yo les voy a presentar un ejemplo y creo que vamos a concluir acá porque ya estamos en hora. La integral de 4x al cubo menos x más 1 con respecto de x. ¿Sí? Muy parecidas a las que tienen acá, que voy a integrar una suma de funciones polinómicas. Lo primero que vamos a hacer es aplicar las propiedades. Y una vez que aplicamos las propiedades, recién podemos aplicar las integrales inmediatas. ¿Sí? Entonces, procedamos. La integral de 4x cubo menos x más 1 por la propiedad 2 va a ser la integral de 4x al cubo con respecto de x menos la integral de x con respecto de x más la integral de 1 con respecto de x. Listo. Ya apliqué la segunda propiedad. Pero acá tengo la integral de una constante por una función, entonces apliquemos la primera propiedad. ¿Sí? Esa es la integral de la suma. Y diferencia porque hay una suma y diferencia. Acá vamos a aplicar la de la constante. Entonces me va a quedar 4 por la integral de x al cubo con respecto de x, menos la integral de x con respecto de x, más la integral con respecto de x. Apliqué la integral de una constante por una función. Ahora sí, apliquemos las integrales inmediatas, la que vimos en el ejercicio 2, en la actividad 2. ¿Cuál es la integral de x al cubo con respecto de x?
¿qué integral inmediata vamos a aplicar? La de la potencia, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 4x ¿a la cuánto? Tengo que sumar 1 al exponente. 4. A la Pónganse 4 4. sobre 4 más una constante C1. ¿Sí? Porque es la primitiva más una constante. Menos, bueno, la integral de x con respecto de x. X al cuadrado sobre 2 más una constante C2. ¿No? Porque es la primitiva más una constante. Más la integral con respecto de x. ¿Cuál es la integral con respecto de x? Esta es una integral inmediata. X. X. Más una constante C3. Pero no hace falta que pongamos esto, porque como les mencionaba hoy, C1 más C2 más C3 va a ser una constante. Y a eso le vamos a llamar C. Entonces, para evitar problemas algebraicos, para evitar cálculos engorrosos, sí, bueno, directamente vamos a llamar cuando integremos más una constante de integración. ¿Que surge de dónde? De hacer esto. C1 más C2 más C3 igual a C. O sea, no hace, si ustedes quieren, lo ponen, ¿no? No hay drama. Pero no va a estar mal si directamente ponen más una constante C en forma general. No va a estar mal. ¿Sí? Acá voy a poder simplificar este 4 con este 4. En definitiva, ¿cómo me queda la integral de esa suma y diferencia de función? 4 por x a la 4 sobre 4 menos x cuadrado sobre 2 más x más c. Simplificamos, ¿sí? Esa por integrales inmediatas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedó? 4x a la 4 menos 1 medio x cuadrado más x más c, ¿sí? ¿Dónde esto quién es? Nuestra primitiva. La primitiva f de x. ¿Qué sé ahora? Que si nosotros la derivamos tenemos que obtener la función integrando y eso significa verificar por definición. La primitiva es x a la 4 menos 1 medio de x cuadrado más x. Su derivada derivamos y llegamos que es 4x cubo menos x más 1, que esa es nuestra función integrante. ¿Qué es esto? O sea que integramos perfecto porque se cumple que la derivada de la primitiva es la función integral. Listo. Tienen un ejemplo, que esto lo voy a pasar. Ustedes los miran después. Quiero que... Por ejemplo, esto. Si bien en el práctico creo que no tienen tanta complejidad, yo les voy a presentar un ejercicio con más complejidad. Porque a veces en el parcial suelen haber ejercicios donde hay que hacer muchas cosas, una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, tengo la integral de este cociente y que veo, ay no, me asusta, pero no se asusten tanto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a resolver este cociente. Entonces me va a quedar la integral de ¿quién? De 8x sobre x cuadrado menos x cubo por la raíz cúbica de x. A la raíz cúbica la escribo como una potencia de exponente fraccionario. Entonces me quedó x cubo por x a la 1/3 sobre x cuadrado más, y bueno, tengo 2x cuadrado coseno de x sobre x cuadrado. Con respecto de x. Vamos a simplificar aquí. Cuando simplifiquen, y este es un procedimiento algebraico que hay que traer, que ya tiene que estar incorporado. Entonces simplifico esta x con esta x, me queda 8 sobre x, que es lo mismo que decir 8 por x a la menos 1. Menos, bueno, acá tengo un producto de potencia de la misma base, igual a otra potencia, donde el exponente de la misma base, claro, donde el exponente es la suma de estos exponentes. Lo divido por x cuadrado, entonces voy a tener un cociente de potencia de la misma base, es otra potencia, donde el exponente, ¿quién es? Es la diferencia de los exponentes dados. Entonces, directamente esto no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, es x elevado a la 4/3. Más, y bueno, simplifico este x cuadrado con este cuadrado y me quedo 2 por el coseno de x. Miren,
este cociente, cómo lo he podido resolver y escribir su mínima expresión. Ahora sí, aplicamos propiedades. Acá voy a tener, aplicamos la de la suma y diferencia y aparte la de la constante. Entonces me queda 8 por la integral de 1 sobre x con respecto de x, o la integral de x a la menos 1 con respecto de x va a ser exactamente lo mismo, menos la integral de x elevado a la 4/3 con respecto de x, más 2 por la integral de coseno de x con respecto de x. Listo. Eso por propiedad. Ahora, lo único que van a hacer es aplicar las integrales inmediatas. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x con respecto de x? Es una integral inmediata. La integral de 1 sobre x con respecto de x. Logaritmo natural. Bien, el logaritmo natural. Ahora, la integral de 4 elevado, perdón, la integral de x elevado a la 4/3, sabemos que va a ser x elevado a la 4/3 más 1 sobre 4/3 más 1. Y vamos a tener que hacer la resolución algebraica. La integral de 2 por la integral del coseno de x va a ser 2 por la integral del coseno Menos seno. ¿Será menos seno? ¿Cuál es la integral del Seno coseno? de x. Seno Más. de x. Más. Tengan cuidado. Entonces, ya está. Me queda el logaritmo de x. Acá, quad x elevado a las 7/3 sobre 7/3 más 2 por el seno de x más la constante. Acá vamos a operar y esto sí va a ser 8 logaritmo de x menos 3/7 por x elevado a las 7/3 más 2 veces el seno de x más c. Y esa sería la integral de ese cociente, donde ¿quién es toda esta expresión? Es la primitiva. No les voy a pedir que deriven la primitiva y lleguen a esta expresión. No, acá está medio complicado, pero sí se tiene que cumplir que cuando derivemos esta primitiva, lleguemos a ¿quién? A la función integrante. Y además, ustedes ya me tienen que estar diciendo, y profe, tiene un punto menos en el parcial. ¿Qué me faltó? El d de x. Indicar con respecto a quién estamos integrando. Que se lo voy a poner cuando pase la clase. Bien. El otro ejemplo lo analizan ustedes y bueno, a la actividad 4 se lo voy a dejar como actividad para la casa. La planteé, ustedes la miran. ¿Sí? A ver, en este un minutito que nos queda. Un minutito. Matías, ¿ya tomaste la asistencia? Sí, ¿verdad? Ah, bien, perfecto. Ah, bien, disculpa, cierto, me olvido que Matías nos graba la clase. Bien, veamos esto así, hagamos un recorrido de la actividad porque yo solamente le presenté ejemplo. Bueno, este está sencillísimo, ¿verdad? Este también, que es el estilo del que trabajamos. Acá, ¿qué van a tener que hacer primero? ¿Reescribir este cociente o no? Entonces, t por la raíz quinta de t, o sea, t por t elevado a la 1/5, resolver ese producto, luego a ese cociente expresarlo como una potencia de exponente negativo y ya van a poder integrar. Bueno, esta está sencilla porque aplican la propiedad 2 y ya son integrales inmediatas. Aquí, ¿qué van a hacer? A ver, esta puede ser que cause un poquito de desconcierto. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué hago? ¿Cómo integro? Después ya en la otra clase vamos a ver un método de integración que yo voy a poder integrar eso en un paso, pero como no tenemos esa herramienta, ¿qué vamos a hacer para integrar? ¿Qué hacemos? Yo puse el integrando dentro del paréntesis y fuera del cuadrado. ¿Cómo el integrando dentro del paréntesis? Acá van a tener que Digamos, desarrollar el cuadrado.
B más 2 al cuadrado significa B más 2 por B más 2. Es el trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, que me quedaría 4B, más el cuadrado del segundo, que sería 4. Todo esto voy a integrar con respecto de B. Primero voy a desarrollar ese cuadrado. Ahora, cuando en la otra clase, cuando veamos el método de integración por sustitución, lo vamos a hacer por sustitución, pero no tenemos esa herramienta acá, entonces desarrollo el cuadrado. ¿Sí? Y ahora aplican propiedades y ya las integrales inmediatas. Nuestra variable de integración acá es B. Aquí en el F, ¿qué van a hacer? Voy a resolver el cociente o no, como hice el ejercicio anterior, este ejercicio último que vimos, el ejemplo. La integral de x cuadrado dividido x cubo menos 2 sobre x cubo, todo eso voy a integrar con respecto de x. Resuelvo el cociente, aplico propiedades e integrales inmediatas. Aquí, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, voy a desarrollar el cuadrado, luego voy a multiplicarlo por t y obtener la función integrante. Y aplico propiedades e integrales inmediatas. Y en esta h, ¿qué hago? Y bueno, voy a tener que reescribir el integrando. A estas raíces expresarlo como potencias de exponente fraccionario, aplicar las propiedades y luego las integrales inmediatas. Así que bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy. Les voy a dejar la actividad 4. Una de esas actividades, un inciso de la actividad 4 está resuelto. Así que por favor la analizan, dicen, a ver, la entiendo, no la entiendo, y consulten, no se queden con las dudas. ¿Sí? Así que bueno, doy por Profe, finalizada la clase, ¿sí? la teoría que dio hoy a la mañana a las 8, ¿será que la puede subir al grupo? Sí las voy a subir, las subo al aula y bueno, y también se la voy a subir a la carpeta del Drive si es necesario. Pero en el Bueno, aula está también, ¿sí? Ustedes van en bueno, material profe. teórico y ahí se ponen todas las clases de teoría. Así que, Bien, chicos, gracias. les deseo éxitos el sábado, muy buen fin de semana, cuídense mucho y